¿Qué tanto influye la ficción en nuestra percepción de la realidad? Somos una generación, y no hablo solamente de los jóvenes ni de los adultos de esta época, sino en general de las personas de los últimos 100 años, que les ha tocado crecer y vivir con el cine. Y crecer y vivir con el cine ha generado ciertos estereotipos, sobre todo en la gente menos educada. Es casi tan real que sí lo puedo creer. Buenos días. Buenos días. Perdone que haya hecho callar el radio, pero es malo para sus nervios. El Baúl Macabro es una película de 1936, dirigida por Miguel Zacarías, con un guión de Alejandro Galindo, el gran Alejandro Galindo, basado en una historia de Jorge M. Dada, quien hace también la música de esta película, y fotografiada por Alex Phillips. Esta está protagonizada por Manuel Noriega, Enrique Gonce, Juanita Castro, Esther Fernández, René Cardona, sí, ese René Cardona, y Ramón Pereda. Y digamos que esta película habla de un médico que comete y rebasa ciertos límites de la ética de su profesión. Básicamente es la misma historia del Dr. Frío en Batman, ¿eh? Pero yo creo que con un poco de inteligencia no sería difícil descubrir al asesino. Difícil no, pero puede ser peligroso. Yo en su lugar no me mezclaría en este asunto. Aunque ya lo hemos repetido muchas veces en este canal, siempre es importante recordar que el cine es, además de colaborativo, multidisciplinario. Es decir, que una persona que trabaja en el cine tiene que saber hacerla de todo. Algo muy peculiar del Baúl Macabro es que el guión de Alejandro Galindo tiene toda su firma y todo su estilo. Y eso que estamos hablando de los años 30, cuando Alejandro Galindo todavía no era el gran Alejandro Galindo que le conocimos con tantos dramas sociales. El guión de Alejandro Galindo es bastante efectivo a la hora de retratar una situación que bien podría ser real. Alejandro Galindo, antes de convertirse en una persona que trabajaba en el cine, era una persona que trabajaba en la radio. Y de hecho escribió los guiones de muchos episodios de una serie de terror conocida como El Monje Loco. No el de Derbez, el de A de Veras. ¿Qué diablos tiene que andar haciendo una enfermera en los rincones? Se ve que usted no conoce a los practicantes. Para una película de terror, el sonido es esencial. E incluso el cómo manejar la ausencia de este va a definir el tono de la película. En el mismo inicio, tienes contados casi 5 minutos de solo silencio y acción, que te va metiendo totalmente en el misterio de lo que está sucediendo, que te está involucrando en la historia como un testigo pasivo que no puede hacer nada al respecto más que solo observar. Curioso que también al final, el momento más crucial de esta historia sucede en total silencio. Es solamente acción y movimiento. Ya hemos hablado en tono de sorna sobre el papel de René Cardona. René Cardona protagoniza esta historia con bastante carisma. De hecho, es un personaje que te cae tan bien que bien podría ser el cuate chistoso que encuentras en cualquier fiesta. Pero al mismo tiempo es una persona que, si tratas mucho con ella, por lo menos en la percepción que tenemos en esta película, sí te termina acatarrando, la verdad. Y esto es lo curioso, porque René Cardona es un muy buen actor. Utiliza su carisma para proyectar seguridad, confianza y sí, un arquetipo de el héroe que va a salvar a la damisela en apuros. Qué curioso que posteriormente René Cardona decidiera tomar la silla de director y entender que precisamente el cine de género es un cine muy valioso. Sí, hay que reconocerlo. René Cardona tuvo esta idea de hacer más cine de terror, de aventuras, de vaqueros, sin mucha profundidad en las historias. Simplemente buenos contra malos y al final todos son felices. Sí, esto sostuvo al cine mexicano durante sus épocas más críticas, pero al mismo tiempo dejó un legado en el que hay gente que sigue pensando que solo hacer cine es un negocio y solo hay que hacer dinero y tener gente famosa y chistosa protagonizando las historias, sin nada de sustancia y sin nada que le deje a la audiencia. Sí, te estoy viendo a ti, Bellas de Noche. Qué malas noticias, jefe. El chicle, señor, el chicle. ¿Qué chicle? 15 pesos. Podríamos decir que la historia del Baúl Macabro es bastante básica, muy simple, porque tenemos a un villano, tenemos a una persona que está haciendo el mal, tenemos una víctima que está en peligro de perder la vida,
Y tenemos a un héroe que tiene que redimirse porque es falsamente acusado. Pero esto nos pone a pensar, precisamente, en cómo el cine, de cierta forma, ha estereotipado ciertos aspectos de la vida cotidiana. Hasta la fecha hay gente que sigue creyendo que realmente lo que sucede en las telenovelas es algo muy real. Tanto que luego hasta le andan mentando la madre a los actores en los centros comerciales. Sobre todo a los que son villanos. Esto es un fenómeno cultural bastante importante y bastante interesante de analizar y preocupante, porque aquí esta película nos está hablando de que un médico está matando gente para salvar la vida de otra persona, que está violando totalmente su juramento hipocrático por beneficio personal. Pero más allá de que esto sea cierto o no, o que pudiera haber algo guardado a la proporción similar, si observamos hay encuestas que nos hablan de cómo la gente en México sigue desconfiando de la gente de ciencia, de la gente que hace medicina, que siguen confiando en el remedio casero, en la brujería y en tantas cosas tan chuscas en vez de tener confianza en aquello que nos da progreso, la misma ciencia. Esa que nos tiene aquí hablando a ustedes ahorita a través de un cablecito de fibra óptica y que a su vez ha llegado a salvar muchas veces muchas vidas. Y que por lo mismo hay gente que sigue pensando que se les va a sacar el líquido de la rodilla, que el COVID no existió y que por supuesto todo es una conspiración pues para que el PRI gane las elecciones. Se me ocurre una idea. Puesto que sospechan de él debe estar interesado. Yo le voy a avisar. Aquí vemos una de esas persecuciones tan magníficas y que increíblemente podemos ver que este señor va corriendo desde los viveros hasta el Monumento de la Revolución. Pero nos muestra algo muy curioso técnicamente. ¿Ustedes se han preguntado por qué en las películas de la época los policías iban afuera de los coches? Muchos dirán, sí, pues para echar montón y acceder rápido a atrapar a los maleantes. Sí, esa es la justificación, digamos, argumental. Pero algo fabuloso de todo esto es que esto permite un aspecto técnico para el cineasta. Es un recurso bastante divertido para la época, bastante ingenioso para la época. Y simplemente agarras a tus cuates, a ver, muevan el coche para asimilar movimiento y tener un acercamiento de nuestro protagonista manejando. O de nuestro antagonista o de nuestro persecutor. Esto es genial, esto es hacer cine. En su espíritu y en su forma. El Baúl Macabro, digamos que no es la mejor película de la historia del cine de terror en México, pero sí es un documento muy importante, que si por favor lo encuentran en buena calidad se los agradeceríamos, incluso pásenos ahí la liga. Y el Baúl Macabro tiene una magia especial, que si bien se siente lenta a pesar de ser de 79 minutos, menos de hora y media, digamos que en las cuestiones prácticas hay mucha tela de dónde cortar, y que nos puede servir para entender de mejor forma cómo ha evolucionado el cine que hacemos en México hasta el día de hoy. Y eso, digamos que de cierta forma ha sido una confianza en entender y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y la única forma en la que te puedes adaptar a las nuevas tecnologías es confiando en el progreso, no aferrándote a una forma de hacer las cosas. Porque cada innovación representa no solo un reto, también representa una forma nueva de pensar y de entender la realidad que nos está rodeando. Creemos que es momento de volver a hablar de la máxima representante del terror de todas nuestras infancias. Porque no lo nieguen, tanto ustedes como nosotros le tuvimos miedo y así nos espantaban nuestros padres. Así que si se pierden el próximo video, aguas porque se les va a aparecer.